Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Es martes, son las 7 de la mañana y el mercado mira a lo que sin lugar a dudas va a ser un día clave en cuanto a ese dato de inflación. Inflación que vamos a conocer en Europa, en Alemania, en España, por cierto. Y por supuesto esos primeros datos de inflación que vamos a conocer en la primera economía del mundo, en Estados Unidos. Hoy toca precios industriales, ese IPP o ese PPI, según las siglas en español o en inglés, y el día antes de ese dato de inflación general, en un momento en el que el mercado analice con detalle lo que está siendo el ritmo de la batalla de los bancos centrales, de la Reserva Federal, esa desinflación y ese camino en la búsqueda del 2% que puede ayudar y anticipar un movimiento de recorte de tipos por parte de la Reserva Federal que cada vez más se aleja más allá del verano, y todo esto después de ayer, la jornada de ayer, lo que sentenció al mercado, cerrando con signo mixto los principales índices de Wall Street. Son esas expectativas de la Fed de Nueva York que elevan las expectativas de inflación y que pesan y mucho sobre el ánimo de los inversores. Por supuesto, hoy muy pendientes de los datos que se refieran a la batalla contra los precios, a ese data inflacionario que vigilan los bancos centrales, pero por supuesto también muy presente y muy protagonistas las empresas, los verdaderos protagonistas del mercado, y en una jornada en la que sin lugar a dudas una de las claves del día se escribe con lo que ha sido el último movimiento en esa lucha que están llevando a cabo BBVA frente a Sabadell en medio de esa OPA hostil y que se ha escrito con un nuevo capítulo. Ayer, a última hora, con el mercado cerrado, Sabadell emitía un comunicado de la CNMV en el que ha suspendido el programa de recompra de acciones, el que ponía en marcha justo con la presentación de resultados del mes de abril a petición de la CNMV. Eso sí, la entidad catalana, la entidad que preside Oliu, ha señalado cómo esa suspensión, el anuncio de la suspensión temporal de la recompra de acciones de 340 millones de euros, llega precisamente a petición de la CNMV por la OPA hostil presentada por BBVA, pero que la propia entidad ya había interrumpido antes de la apertura de la sesión del 9 de mayo, cuando BBVA anunció en ese comunicado al regulador su intención de lanzar esa oferta para hacerse con el 100% de la entidad, y con todo, hasta esa fecha, según lo comunicado al regulador, Sabadell ya ha recomprado hasta el 8 de mayo ese volumen de 92,8 millones de euros, lo que representa el 27,31% del importe máximo del programa. Sin lugar a dudas, el sistema bancario español en el punto del mira, en el que, ojo, además, en lo que es el contexto del escenario económico financiero, vuelven a colarse las palabras de Emmanuel Macron, del presidente de Francia, que, recordemos, ayer celebraba su evento anual para recuperar, para cobrar inversión extranjera, y en una entrevista a Bloomberg lo que ha hecho ha sido mostrarse a favor de ir más allá en la Unión Europea, en el bloque comunitario, y se ha mostrado a favor de la unión transfronteriza de bancos para crear gigantes, y de manera que asegura sirva para impulsar una integración financiera más profunda que considera crítica para la prosperidad futura de lo que es el bloque comunitario. Sin lugar a dudas, clave el sector financiero en Europa, por Sabadell en España, por las declaraciones de Macron, en un momento en el que la tecnología ha vuelto a alzarse con voz propia después de que OpenAI haya hecho la apuesta de largo con el lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial y esa versión de escritorio de ChatGPT. Lo que acaba de decir la responsable de la compañía es que se trata de una inteligencia artificial que es todavía más fácil de manejar y que sobre todo facilita precisamente ese uso y esa extensión en un momento en el que GPT-4, que es así como se llama, acaba de presentarse con una interfaz de usuario actualizada en ese último esfuerzo de la compañía para ampliar el uso de su chatbot de inteligencia artificial. Unos mercados que sin lugar a dudas están pendientes de la macro de las empresas y que sin lugar a dudas
a los que no pasa inadvertido lo que son los grandes asuntos que escriben la actualidad del tablero internacional y de la geopolítica, y de nuevo con la mirada puesta en Estados Unidos y en Rusia y en China. Son principalmente esos puntos de atención en una mañana a la que llegamos después de que Biden, de que el presidente de Estados Unidos haya prohibido la importación de uranio de Rusia con excepciones. Movimiento que ha aprobado el presidente de Estados Unidos tras haber aprobado el Congreso de Estados Unidos por unanimidad esa decisión de prohibir la importación de uranio, pero como estamos señalando, no en su totalidad, porque también incluye ciertos reparos precisamente por la necesidad de tener ese alimento para los reactores nucleares de los propios Estados Unidos, que necesitan y para los que no existe una fuente alternativa. Prohibición a la importación de uranio por parte de Estados Unidos, que aún así no lo puede prohibir del todo por necesitar ese alimento para los reactores nucleares. La mirada puesta de Estados Unidos a Rusia para tratar de asfixiar la maquinaria de guerra, mientras Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, acaba de llegar a Kiev en lo que es un movimiento y una visita con la que, por una parte, llega después de que el Congreso, el Senado y Biden pudieran sacar adelante ese plan de ayuda que llevaba bloqueado desde el pasado mes de diciembre y que servirá para financiar armamentísticamente y otros fines al gobierno de Kiev, y en un momento en el que Estados Unidos quiere trasladar el apoyo a Ucrania en un momento en que en el frente de batalla la situación está siendo difícil. Por supuesto, importante lo que hace Estados Unidos mirando a Rusia, como también, ojo, en la actualidad del día hay movimientos en los que Estados Unidos mira a China, porque hoy, y a la parte más geoeconómica, se espera el anuncio de nuevos aranceles a vehículos eléctricos y a otros sectores del gigante asiático, para lo que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ya ha advertido que no hay que descartar, que es esperable una reacción por parte del gigante asiático, pero considera que no tiene por qué ser significativa porque se le va a informar a Pekín. De nuevo, puntos, medidas que van a enfrentar de fricción a Washington y a Pekín en un momento en el que además Estados Unidos, y según la información de Reuters a esta hora, está tratando de alejar a cualquier nombre chino de sus silos de misiles balísticos intercontinentales, y por eso en el propio Estados Unidos va a ordenar a una empresa china y a sus socios a vender los terrenos que le dejan próximos a uno de los sitios claves en esos silos de misiles, y por supuesto bajo razones de seguridad nacional. Y por supuesto, en la crónica de la mañana, inevitable mirar a Oriente Medio, donde estamos viendo cómo Israel sigue incrementando la ofensiva en Gaza desde el norte y desde el sur, en un momento en el que su primer ministro Benjamín Netanyahu ha asegurado que van a continuar y que van a conseguir la liberación de los rehenes. Es un día marcado, sin lugar a dudas, por la tensión geopolítica, mientras Estados Unidos mira a Rusia y mira a China.
11 minutos pasan de las 7 de la mañana, seguimos avanzando aquí en Negocios Televisión. Este primer repaso a la actualidad del día, donde sin lugar a dudas se escribe un nuevo capítulo en esa batalla de BBVA por hacerse con el Sabadell, y después de que la entidad catalana haya anunciado la suspensión temporal del programa de recompra de acciones de 340 millones de euros que puso en marcha tras la presentación de resultados por la OPA hostil anunciada por BBVA la semana pasada. El anuncio de la suspensión llegaba, según el comunicado, a petición de la CNMV. Sin embargo, señala que la operativa de la recompra se había interrumpido antes de la apertura de la sesión del 9 de mayo, cuando la entidad de Carlos Torres Vila anunció la OPA en una notificación al supervisor. El importe que la entidad había recomprado hasta el 8 de mayo es de 92,8 millones de euros, lo que representa el 27,31% del importe máximo del programa. Por tanto, queda pendiente de ejecución aproximadamente el 72,69% del importe total. Recordemos que Sabadell iniciaba este programa de recompra el pasado 25 de abril, coincidiendo con la presentación de resultados del primer trimestre. En clave, por supuesto, mirando al sector bancario y financiero, las declaraciones de Emmanuel Macron de las últimas horas. El presidente de Francia se ha mostrado abierto a las fusiones transfronterizas entre la banca europea. Introduce en la fórmula incluso a que un importante banco francés sea adquirido por un rival de la Unión Europea, con el objetivo de impulsar una integración financiera más profunda que considera crítica para la prosperidad futura del bloque comunitario. El jefe del Elíseo ha abogado por la consolidación de Europa en una entrevista con Bloomberg, en unas declaraciones que lanzaba al margen de la cumbre de inversión Choose France en Versalles. Dice Macron que es momento de abrir esta caja y ofrecer un enfoque de mercado único que sea mucho más eficiente. Recordemos, y apuntan además, como mientras Europa acepta la guerra de Rusia en Ucrania y el constante deterioro del sistema de comercio global, dice Bloomberg, Macron ha estado tratando de persuadir a sus socios comunitarios para que adopten lo que él considera un programa transformador de reformas para convertir a la Unión en un país más unido y poderoso. Solo, señala Macron, si se vuelve más inteligente a la hora de proteger sus intereses, reducir la regulación dentro del mercado único y desbloquear el poder financiero del bloque, la Unión tendrá posibilidades, dice, de enfrentarse de cara a cara con China y Estados Unidos. Hay que señalar que Francia cuenta entre sus bancos a BNP Paribas con un balance de 2,7 billones de euros, considerado el JP Morgan de Europa, aunque su valor de mercado de 80.000 millones de euros se ve eclipsado por el de los principales bancos estadounidenses. Macron, señalando la incapacidad de BNP para ejecutar fusiones transfronterizas, plantea varias cuestiones: que se necesita una consolidación para que BNP pueda comprar competidores más pequeños. Y mirando al sector económico financiero, desde Occidente en las últimas horas, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen ha señalado que no se puede descartar que China vaya a responder de manera contundente ante el inminente anuncio de nuevos aranceles estadounidenses contra productos chinos. La secretaria del Tesoro ha reconocido ante la prensa que tanto ella como otros funcionarios habían dejado claro a Pekín que podían reconfigurar los aranceles que impuso por primera vez Donald Trump para que sean más estratégicos, pero que cualquier cambio tendría un objetivo limitado. Yellen se ha negado a dar detalles sobre los cambios esperados en materia arancelaria, pero ha dicho que Washington, que la administración Biden se asegurará de que los funcionarios chinos estén informados antes de cualquier acción estadounidense. Espera, por tanto, que Pekín no reaccione de manera significativa, aunque no lo descarta. Y en la lectura geopolítica que acompaña las tensiones y la mirada entre Occidente y China, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado y ha acusado a China de ser el gran benefactor de Rusia con sus relaciones comerciales y, por tanto, alimentar su maquinaria de guerra. Vamos a escucharle. The main country that is enabling Russia to conduct its war aggression against Ukraine in Europe is China.
They are by far the biggest trading partner for Russia. They are delivering critical components to their weapons, electronics, advanced technology, which is enabling Russia to build missiles, drones, a lot of other stuff, which is key for their war against Ukraine. And then we have Iran, and then we have providing drones. We have North Korea providing ammunitions and weapons. So the Asia, the friends of Russia in Asia, Iran, North Korea and China, they are key for Russia's capability to fight against a European friend, neighbor of NATO. Escenario geopolítico que escribe la crónica con máxima tensión informativa en un momento en el que además la Casa Blanca va a forzar a una empresa vinculada a China a vender unos terrenos que tiene próximos a los silos de misiles balísticos intercontinentales estadounidenses. Washington da a la compañía y a sus socios un plazo de 120 días para vender una propiedad que habían comprado cerca de una base de la Fuerza Aérea Norteamericana en Wyoming. Una base que alberga parte del arsenal nuclear de Estados Unidos, citando temores de espionaje. La medida se produce cuando Estados Unidos está cada vez más preocupado por los riesgos para la seguridad nacional que plantean las compras lideradas por China de propiedades estadounidenses cerca de sitios militares sensibles. Según la Casa Blanca, Mingwan Partners Limited, propiedad de ciudadanos chinos, se asoció con otras empresas para comprar bienes raíces para la minería de criptomonedas en julio de 2022. Una propiedad que ahora, según su análisis, eleva el riesgo de seguridad nacional, dado que está ubicada a 1,6 kilómetros de la base de la Fuerza Aérea, con sede en Wyoming, que, como decimos, alberga parte del arsenal estadounidense de misiles balísticos intercontinentales. Y en medio de las tensiones geopolíticas, la noticia de última hora nos hace mirar a lo que está siendo protagonismo a esta hora, cuando la Armada de Estados Unidos y de Taiwán habrían llevado a cabo ejercicios conjuntos en el Pacífico en abril que oficialmente no habrían tenido lugar, de los que no se habría informado. Según fuentes a Reuters, los ejercicios se habrían llevado a cabo mientras ambas partes impulsan la cooperación en medio de crecientes amenazas militares chinas. Washington y Taipei han estado ampliando su cooperación militar en los últimos años en medio de incursiones chinas casi diarias en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán y simulacros de las fuerzas chinas cerca de la isla. El compromiso militar entre Washington y Taiwán, incluidas las visitas y el entrenamiento, se mantiene discreto y a menudo no se confirma debido a la objeción y el enfado que despierta por parte de China cualquier contacto militar entre Washington y Taipei. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acaba de llegar a Kiev esta mañana en la primera visita a Ucrania de un alto funcionario estadounidense desde que el Congreso aprobó el mes pasado ese paquete de ayuda militar de más de 61.000 millones de dólares, largamente esperado. El viaje del que no se había informado tiene como objetivo mostrar la solidaridad de Estados Unidos con Ucrania mientras lucha por defenderse de los bombardeos rusos en su frontera nororiental. Blinken espera enviar una fuerte señal de tranquilidad a los ucranianos que se encuentran en un momento difícil. Según publica Reuters, citando a funcionarios, la misión de Blinken será analizar cómo se va a ejecutar esa asistencia suplementaria, de manera que ayude a reforzar sus defensas y les permita retomar cada vez más la iniciativa en el campo de batalla. Entre el material armamentístico que está llegando a las fuerzas ucranianas, y recoge Reuters, se encuentra artillería, misiles de largo alcance conocidos como ATACMS e interceptores de defensa aérea, aprobados ese 24 de abril. Y Biden sigue inmerso en medidas para tratar de asfixiar la maquinaria de guerra de Rusia, y con este objetivo acaba de promulgar la ley que prohíbe la importación de uranio procedente de Rusia. El jefe de la Casa Blanca ha promulgado esta medida tras el aval del Congreso estadounidense por unanimidad. Una ley que implica la prohibición de estas importaciones
durante un periodo de 90 días tras su firma y también supone la entrega de unos 2.700 millones de dólares para el desarrollo de la industria nacional de desarrollo de uranio. No obstante, incluye exenciones que permiten las importaciones de uranio poco enriquecido desde Rusia, previa determinación de que no existe una fuente alternativa para el funcionamiento de los reactores nucleares del país o de la empresa de energía establecida en territorio estadounidense. Y las autoridades de Polonia han anunciado este lunes la suspensión de las conversaciones con Ucrania en materia agrícola tras meses de protestas por parte de los agricultores polacos y han acusado a algunos de los negociadores ucranianos de corrupción. El viceministro de Agricultura polaco ha indicado en una entrevista con el diario del País que precisamente algunos de los representantes ucranianos con los que estaba previsto que se negociase este martes han sido acusados por delitos de corrupción en su país y señalan que no van a negociar con gente que tiene esos cargos, señalando, aunque no ha dado detalles al respecto. En su opinión, el Ministerio de Agricultura polaco no ha logrado resolver todos los problemas del sector, dado que la situación no es fácil, lo que ha provocado numerosas protestas. Y en Oriente Medio las fuerzas israelíes siguen inmersas en la ofensiva en Gaza y en las últimas horas han intensificado las operaciones en el norte y en el sur. Los tanques se han adentrado en el campo de refugiados de Jabalia, una zona en la que hace meses Israel ya había afirmado que habría derrocado a los terroristas de Hamas. En el extremo sur se han intensificado los ataques en la ciudad fronteriza de Rafah, donde se ha ordenado la evacuación de la población civil de dos nuevas áreas en el oeste de la ciudad. Alrededor de 360.000 personas han huido durante la última semana de esa ciudad fronteriza de la que se espera e Israel insiste en que su objetivo es llevar a cabo una ofensiva terrestre de intensidad para acabar con el último bastión de Hamas. Los combates más intensos desde hace semanas se libran tanto en el norte como en el sur de Gaza y las operaciones en Rafah han cerrado además ese importante punto de cruce para la llegada de ayuda humanitaria y los organismos humanitarios aseguran que la situación, que ya era terrible, ha empeorado. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha insistido este lunes durante un discurso por el Día de la Independencia de Israel en que sus fuerzas van a derrotar a los monstruos, como ha calificado, de Hamas y llevarán de vuelta a casa a los rehenes retenidos por el movimiento de resistencia islamista palestino en la franja de Gaza. Netanyahu ha recordado en un discurso publicado en su perfil de X que hace 76 años estaban solos y que eran pocos contra muchos. Literalmente decía que 5 ejércitos árabes invadieron su territorio para eliminar al país que acababa de nacer, destacando que hoy son más fuertes que nunca, aunque el deseo de destruir a Israel no ha desaparecido, tal y como se vio en los ataques sorpresivos de Hamas del 7 de octubre. Dice Netanyahu que este Día de la Independencia de este lunes no ha sido sino una oportunidad especial para comprender el significado de su independencia. En la lectura más geoeconómica del día, el vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Philip Jefferson, ha asegurado que considera apropiado mantener los tipos de interés en ese rango del 5,25-5,5% en máximos desde enero de 2021, que se congelen, por tanto, hasta que no haya certeza de que la inflación se dirige y converge hacia ese objetivo del 2%. En declaraciones a Bloomberg ha señalado que a la luz de la atenuación de ese progreso de reducción de la inflación, de ese proceso desinflacionario, considera apropiado que se mantengan los tipos y se busquen pruebas adicionales de que la inflación vaya a alcanzar ese objetivo del 2%. Y todo esto, por supuesto, ha marcado una sesión de arranque de la semana de este lunes en la que Wall Street se teñía de signo mixto y en el que el Dow Jones, después de 8 subidas consecutivas, caía un 0,21%. También veíamos retrocesos tímidos para el S&P 500 y aguantaba el Nasdaq. Todo esto después de que la encuesta de la FED de Nueva York mostrase que el mes pasado la expectativa de los consumidores ha aumentado, esa expectativa de aumentos de precios, de expectativas de inflación, tanto a corto como a largo plazo.
En términos anuales, la expectativa de inflación aumentaron hasta el 3,3% y a 5 años hasta el 2,8%, lo que hacía que las acciones cedieran después de que se publicase esa encuesta y en la antesala de la publicación de datos previstos como esos precios a la producción y ese dato de IPC que se espera para el miércoles y que según la duda será la clave macro de la semana. En cuanto a los protagonistas con nombre propio, tecnología e inteligencia artificial, OpenAI ha presentado GPT-4. Supone el lanzamiento de un nuevo modelo de la inteligencia artificial y una versión de escritorio de ChatGPT junto con una interfaz de usuario actualizada, en lo que supone el último esfuerzo de la compañía para ampliar el uso de su popular chatbot. Según ha informado la jefa de tecnología de OpenAI, Mirai Murati, la actualización lleva GPT-4 a todos, incluidos los usuarios gratuitos de OpenAI. Supone un gran paso en la facilidad de uso. Asegura que el nuevo modelo es mucho más rápido, que tiene capacidades mejoradas en texto, vídeo y audio. Además, ha dicho que de forma eventual planea permitir a los usuarios chatear por vídeo con ChatGPT. OpenAI, recordemos, está respaldado por Microsoft y ha sido valorado en más de 80.000 millones de dólares por los inversores. Y entre los protagonistas con nombre propio ya, aquí mirando también al mercado español, Ferrovial ha alcanzado una facturación de 1.879 millones de euros en los 3 primeros meses del año, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo de un año antes, según ha informado en sus resultados sin el resultado neto. El resultado bruto de explotación, el EBITDA ajustado, se ha situado en 254 millones de euros. Es un 37,6% de crecimiento interanual gracias al crecimiento en las divisiones de autopistas y de construcción. Y clave, por supuesto, la locura de nuevo desatada en torno a GameStop. Las acciones se han llegado a disparar 3 cifras para anotarse al cierre casi un 70% tras la reaparición del líder de los foreros de Reddit, Kate Gill, o Roaring Kitty, que tuiteaba por primera vez desde 2021 y solo la publicación de una imagen en la que un hombre aparece jugando un videojuego ha hecho que las acciones de la compañía hayan llegado a duplicar su valor. El movimiento recuerda a lo que se vivió en 2021 cuando las acciones se dispararon de una manera estratosférica y copó titulares. Roaring Kitty ha vuelto a publicar tras años con la cuenta inactiva y ha desatado la locura. Recuerden que este inversor pasó de $53.000 a $50 millones, por lo que la comunidad lo tiene como un estandarte de Reddit. Con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos.